enojé con Dios porque veía que se morían gentes increíbles, que pasaban cosas que no tenían explicación. Me acuerdo que me enojé mucho cuando suspendieron la búsqueda porque el capitán se había jugado el rescate del mundo exterior y con Roberto Ganesa le decíamos que teníamos que salir porque no iban a venir. Y bueno, cuando pasó eso, él se arrimó a mí y me dijo que no abandonáramos el club. Hoy tenemos a un tremendo invitado, Gustavo Cervino, exjugador de rugby, empresario y conferencista uruguayo, y uno de los 16 sobrevivientes del accidente aéreo de los Andes, ocurrido el 13 de octubre. Eh, Gustavo, realmente un honor tenerte aquí conmigo y agradecerte por tu tiempo porque sé que la demanda es altísima. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento, Nano, de estar contigo. Tengo una gran relación con Chile, con tu padre Pablo y contigo, entonces lo que pueda colaborar con toda la red que tenés vos de personas a las que llegás comentándole y compartiendo tu experiencia y ver cómo se los puede coachar para atravesar los momentos difíciles y sacar lo mejor de cada persona. Así que estoy en la orden en este tiempo para ti. Gustavo, actualmente tienes 70 años, si no me equivoco, y cuando fue el momento del accidente tenías 19 y el promedio de edad de los accidentados, digamos, no era más de 21 o 22 años. ¿Qué pensaron en ese minuto? Lo que pasa es que en una situación como esas, tú pasás de un momento de gloria, de alegría, saltos, cantar y disfrutando en un avión, a un pozo de aire que parece de 500 metros y de repente te das cuenta que el avión cayó en un gran pozo y que va a estrellarse contra el pico de la montaña. Entonces, en un segundo, como una carrera de 100 metros, estás lanzando y te dice que tu vida se acaba. Y ahí te aferrás, ¿no?, a la vida, la vibración del avión, que parece que todo va a explotar y explota. Y finalmente decís, increíble, después del choque estoy muerto y sigo teniendo conciencia, porque después de ese choque, esos golpes, yo seguía teniendo una conciencia y decía, bueno, ¿en dónde estaré? ¿En el cielo, en el infierno? No sabía dónde estaba, porque lo que menos me imaginaba que podía estar vivo. Y de repente, después de todos esos golpes y dado vuelta, me cayó un líquido en la cabeza y abrí los ojos y me di cuenta que estaba vivo en la tierra. Era un líquido del aire acondicionado que era transparente, pensé que era corrosivo y vi que no. Y cuando miré hacia adelante, estaba yo solo, parado en el avión, con todos los asientos como escamas de un pescado, pues se habían arrancado y se habían puesto sobre la parte de abajo. Y di un paso atrás y me enterré en la nieve hasta la cintura. Había quedado como una moto de agua, el asiento atrás mío, donde yo estaba sentado, me levanté y me agarré del techo y dije, Jesucito, Jesucito, no quiero morir. Y el compañero que estaba conmigo se cayó en la montaña, o sea que más. Y bueno, en ese momento miré para arriba, estaba como dentro de una nube, un frío bárbaro, y estuve como media hora para poder subir, porque tenía la nieve por la cintura, medio aturdido, los oídos, y bueno, y entramos en un segundo a una realidad tipo Matrix. Ahí te das cuenta en esa noche, la más larga de mi vida, ¿Cómo fue esa noche? y horrible porque el frío pasó inmediatamente a 30, 40 grados bajo cero, sin ropa de primavera. Pudimos sacar un par de personas de los asientos, el resto quedaron todos apretados toda la noche, gritando, llorando. Y esa noche fue espantosa porque todo el mundo gritaba, todo el mundo espotricaba, todo el mundo estamos en un estado de conciencia que había que apagar la mente. Y que a partir de ahí hicimos algo que fue muy importante, que es uno de los secretos más importantes de nuestro potencial ilimitado que tuvimos en los Andes. Construimos una sociedad solidaria donde los bienes pertenecían a la comunidad y el único objetivo era vivir, no yo todos. Pero estaba prohibido quejarse. ¿Por qué? Porque en el lugar más profundo del infierno, en el caos más absoluto, las cosas solas
se pueden acomodar si dejas de quejarte. Porque cuando te quejas sos parte del problema, sos una víctima que quiere que cambie el mundo exterior y el mundo exterior no cambia. Eso te genera ira, impotencia, dolor, bronca, un desgaste de energía terrible. Y en el momento que llegas al punto de estar harto, te das cuenta que por más que te quejes 10 años seguidos, nada cambia. Entonces cambiás de modo, estás en el modo montaña, que fusionarte con ella, ser parte del viento, ser parte de la nieve, ser parte de las rocas, ser parte de la noche, ser parte del día. Y en ese estado que se llama contemplación, la naturaleza que está alrededor tuyo, donde vos sos parte, te hace que sea todo más agradable, porque la mente ya no opina, no juzga, no compara, no quiere lo que no tengo, porque sabe que quejándose no sabe. Y es como la palabra máxima, la palabra que puede con todo, es la magia absoluta, la aceptación. Cuando vos tuviste el accidente, enano, pasaste por todas estas etapas de bronca, impotencia, pero cuando atravesás con valor y fe dentro de la aceptación, te das cuenta que estás vivo. Y solo por estar vivo te conectás con la gratitud. Y la gratitud, el estado de gracia, es el estado mágico que te permite a vos conectarte con la solución de los problemas cuando aceptás que solo no podés y pedís ayuda a las personas que están contigo. Éramos un equipo, éramos amigos, vivíamos en el mismo barrio, teníamos la misma religión, éramos todos católicos y aparte jugamos a un deporte maravilloso que es el rugby, donde todos juntos levantarse en la vida solo una vez más que las veces que te caes, que tenés que practicar la humildad, tenés que estirar los umbrales de la tolerancia y el dolor, porque cada metro, cada yarda que vos ganes pasando la pelota hacia atrás, estás más cerca del igual contrario. Pero para llegar al igual contrario, tenés que aceptar que sos un equipo, donde todos, el gordo, el flaco, el alto, el petizo, el rápido, el lento, todos tienen algo para hacer, todos sirven para algo cuando asumen el rol de su función. Y cuando esa función se integra en el engranaje, nadie es más que nadie, todos son partículas de ese engranaje existencial que es como una escalera mecánica que te lleva para adelante, pero para adelante te lleva solo un segundo, porque queríamos vivir solo un segundo más. Si el 13 de octubre nos hubieran dicho que íbamos a estar vivos 2 meses y medio, nos morimos al otro día. Por lo difícil, por lo imposible. Entonces, para conectarse con tu máximo potencial físico, mental y espiritual, tenés que estar presente. Tenés que conectarte con el amor, con la amistad. Tenés que ser solidario. Y tenés que tener una gran vocación de servicio para detectar qué es lo que tú podés hacer por ese equipo. Y nadie te podía decir a ti lo que tenías que hacer, porque eras tú el que se ofrecía cuando veías que tenías la habilidad para hacerte responsable de un rol. La responsabilidad es la habilidad que tenés para desempeñar un rol, pero es por elección propia. Y eso fue lo que permitió que un grupo de amigos, abandonados por el mundo entero, en la adversidad más absoluta, pulverizáramos todos los límites y cambiáramos todos los manuales de supervivencia que habían hasta el momento, primero porque no sabíamos que era imposible. Por lo tanto, los límites están acá, en la mente. Y cuando vos no tenés límites en la mente, ni para dar, ni para aceptar que las cosas posibles demoran un rato y las imposibles solo un ratito más. Y para que eso ocurra, la transformación interior es conectarse con tu
tu sincero deseo. Primero tenés que querer, primero que tenés que querer algo, después tenés que creer que podés hacerlo, y después que creés que lo podés hacer, tenés que hacer lo que se requiera, lo necesario, lo que haga falta, sin excusas. Construimos una sociedad libre de quejas y libre de excusas. Gustavo, eso del no quejarse fue clave, según lo que he visto. Quería preguntarte, porque en la película vimos condiciones extremas, pero ¿qué tan extremas eran? ¿Qué temperaturas habían? Entiendo que de repente mucho calor para en media hora estar muerto de frío. La cordillera de los Andes es un dinosaurio vivo que en un día pasa por las 4 estaciones sin que vos te des cuenta, porque vos no puedes hacer nada para que eso cambie. Por lo tanto, aprendés a vivir preparado para lo peor, esperando siempre lo mejor. Es un estado mágico donde estás permeable, receptivo y dispuesto a atravesar lo que venga, con el compromiso que vos vas a ir hasta donde te dé tu máximo. Y el destino, que es tu meta, no es lo más importante es el viaje. Estar en cada paso al lado del que sufre, al lado del que tiene frío, al lado del que tiene miedo, porque la compasión es reír con el que ríe, llorar con el que llora, y son estados que descubrís cuando no tenés opción y no elegís ser bueno, solo porque la muerte está tan cerca que estar vivo es un atrevimiento. Eras un intruso en un lugar que no había vida, donde nunca había pisado un hombre, donde nunca había llegado un ser humano en un glaciar de 3.000 millones de años. Y nosotros no sabíamos nada de eso, pero sabíamos que ese lugar era nuestra casa, porque en ese lugar nosotros tuvimos que hacer los cimientos de una civilización nueva que se llamó la Sociedad de la Nieve. Ese es el nombre que nosotros le pusimos a ese lugar porque el mundo entero nos había abandonado, nos había dado por muertos, no lo buscaba más. Y lejos de quejarnos, aceptamos que no sabíamos quién era el guionista de la película, de la odisea que estábamos viviendo, pero sabíamos que iba a ser muy difícil. Pero si habíamos sobrevivido a la caída del avión, si habíamos sobrevivido después que se suspendió la búsqueda y me rebelé a hacer un cadáver 5 meses después, como dijo la radio, que de 33 aviones nunca habían habido sobrevivientes, con Numa Turcati y Daniel Maspons, con mocasines de cuero, suela de cuero, media de nylon, pantalón de tela, una camisa, un blazer y un pullover, subimos la montaña, sin cuerdas, sin bastones, sin lentes, sin sobredormir, sin absolutamente nada para trepar esa montaña, que eran como las Torres Gemelas. Había que trepar como podías. Y bueno, lo hicimos porque no teníamos opción y porque no teníamos nada que perder. Era ser un atrevido que se animaba a enfrentarla y taclearla de frente, porque tenía la locura y la prepotencia de no hacérsela tan fácil. Tenías a tus amigos que estaban riéndose hacía media hora y ahora eran una estatua de hielo. Unos eran sillones, otros eran mesas, otros estaban al costado del avión, o sea que ese amigo no estaba más, lo único que había quedado era un hielo, y lo que vos querías era seguir viviendo porque no querías morirte, porque eras rebelde, eras antiautoritario y no querías dejar de luchar. Y bueno, esto te lo cuento ahora, pero fue la actitud permanente de no dar por perdido todo lo que la mente decía que estaba perdido y que era imposible. Por eso le tuvimos que bajar el volumen a la mente y callarla y conectarte con el motivo que te impulsa a la acción, que es la motivación. Y el motivo era
porque tus dedos te avisaban, porque los sensores de los pies no se dan cuenta que los pies se congelaron, y la sangre congelada llegaba a ese pie y congelada volvía adentro del organismo y hacía que te congelaras de afuera hacia adentro, no se contraía más el diafragma y el corazón no podía latir. Entonces, para que mi amigo no se muera, yo le tenía que friccionar los pies. Para que él, si estaba vivo, me podía hacer lo mismo, porque si no yo me moría. Y ahí aprendimos que el verdadero liderazgo tiene que estar basado en el amor y la vocación de servicio. Después Gustavo, me falta. el, 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 el accidente iban un equipo completo de rugby, también iban otras personas. Eh, ¿Crees que hubiese sido distinto si hubiesen tenido el accidente y no hubiesen estado como equipo ya conocido y un equipo de rugby? Hubiera sido muy difícil. No te puedo decir que es imposible porque es una falta de respeto, pero no se lo deseo a nadie. Nosotros tuvimos una gran ventaja. Vivíamos todos en el mismo barrio, éramos todos amigos, íbamos al mismo colegio, teníamos la misma religión y jugábamos al mismo deporte, al rugby. O sea que todo lo que hoy en las empresas se llama misión, visión, valores y principios eran homogéneos. Había una sola cultura. Si hubiera sido un avión de línea, yo de repente no sé quién es la persona que tengo a la derecha y que tengo a la izquierda. Yo no sé si se va a levantar y me va a pegar un palazo en la cabeza porque quiere el saco que yo tengo porque él tiene frío. ¿Entendés? Entonces, Sí. la confianza genera resultados y es como la plata en el banco. Vos, si tenés confianza en la otra persona, esa persona está tranquilo porque siente que vos confías en él. Por lo tanto, él va a confiar en ti porque vos primero que nada confiaste en él. Y es como esa plata que yo la deposité y después la tengo. Si yo quiero que vos confíes en mí, yo tengo que confiar en ti. Y entonces, al sentirte vos que sos confiable, esa persona que vos no sabías si era confiable, empieza a ser confiable porque él fue el que movió primero. Y ahí es donde se mueve la bola de la gratitud, que es la del amor, de poner lo que falta, y es como el eco. Si yo pongo amor, me dan amor. Si yo puteo, me putean. Si yo te doy odio, me doy odio. O sea que no es porque es que hay que ser bueno, es por pragmático, te das cuenta que vos tenés que construir esa sociedad solidaria llena de valores que son acciones. Lo único que produce el resultado de la vida son las acciones. Por eso hay un dicho que dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones. Son personas que tuvieron sueños, que tuvieron deseos, pero nunca hicieron para empezar. Y se les fue la vida y de repente cuando quieren empezar ya no están en las condiciones físicas ni mentales para hacerlo. Gustavo, desde un principio tú empezaste a recolectar las pertenencias de los amigos que se habían ido. ¿Por qué partió eso? ¿Fue algo natural, instintivo? Bueno, yo siempre tuve una gran vocación de servicio. Yo no fui el primer año en el 71 a jugar contra el Boys porque yo estaba trabajando en Castores de Maús. Era una organización del colegio jesuita Sagrado Corazón, ex seminario, donde yo iba a trabajar en Mevir, a hacer casas por ayuda mutua en los barrios marginales. Por lo tanto, yo ya vivía haciendo cosas por lo demás porque era lo que a mí más me gustaba. En este viaje fui a Chile, pero no llegamos a Chile. El avión chocó del lado chileno y caímos en un lugar que es el Valle de las Lágrimas. Mirá cómo se llamaba, ¿eh? Valle de las Lágrimas, en Argentina. El avión hizo una O, quiso esquivar las montañas más altas y el viento lo llevó para atrás y chocó contra un volcán de 5.400 metros. Cuando estaba pasando por Malargüe y Curicó, Malargüe, Planchón, Curicó, que tenían 2.000 metros la montaña. O sea que se estaba muy perdido. Y bueno, a partir de ahí nos dimos cuenta que
el hombre propone y Dios dispone. Vos podés querer muchas cosas, pero después te pasan cosas distintas. Y ahí, si te peleás y criticás, nada, acá, entonces tenés que aceptar que, bueno, si Dios te mandó esto, es porque lo vas a poder solucionar. Y solo estar del lado de la solución es una gran diferencia, porque vos estás dispuesto a actuar en consecuencia. Tú eres creyente, ¿no te enojaste con Dios en ese minuto? Sí, lo mandé a la mierda varias veces, pero después mañana tengo que dar voy a un rosario, que es acá en Uruguay, en el buceo, donde voy a dar un testimonio, el poder de la oración en la montaña. Me enojé con Dios porque veía que se morían gentes increíbles, que pasaban cosas que no tenían explicación. Me acuerdo que me enojé mucho cuando suspendieron la búsqueda porque el capitán se había jugado el rescate del mundo exterior y con Roberto Ganesa le decíamos que teníamos que salir porque no iban a venir. Y bueno, cuando pasó eso, él se arrimó a mí y me dijo que no abandonáramos el club. Y me acuerdo que toda la noche no dormí, muy enojado, o sea, tener que salir a caminar. A eso que el capitán no quería que salgamos porque tenía miedo que nos muriéramos en el intento. Y lo puteé a Dios, estaba muy enojado. Y a medida que empecé a trepar la montaña, iba caminando un paso más, todo congelado, y no aflojaba. Sentí algo rarísimo, que fue una especie de despertar espiritual. Sentí que lo había puteado con tanta autoridad a Dios, que Dios se me había metido adentro. Porque era imposible trepar por donde estaba trepando, hacer lo que estaba haciendo, no claudicar, no entregarme, seguir estoicamente subiendo una montaña que te agredía, te congelaba, te pulverizaba los dedos, los pies, que te hacía que te duelan hasta los huesos, pero seguía como Terminator. Y me di cuenta que esa fuerza era, era Dios que tenía dentro. Y entonces ahí aprendí que Dios lo tenemos adentro de nosotros, estamos hechos a imagen y semejanza. Vos tenés que hacer el 99% y el 0,1 que vos no pudiste te lo va a hacer Dios. Es con el mazo dando y a Dios rogando. No es pedirle a Dios que te traiga los helicópteros. Le tenés que pedir fuerzas para ir a buscar los helicópteros. Tenés que levantarte una vez más que todas las veces que te caes y después de esa perseverancia, esa constancia, va a venir el éxito. Y el milagro es el hombre. El, la vida es un milagro, la muerte es un misterio, y en el medio está lo que venimos a aprender, discernir lo esencial de lo secundario y encontrar a Dios y ser felices. Pero Dios lo puedes encontrar en muchos lados. Hay tantos dioses como personas y hay muchísimas las religiones. Mi Dios no es mejor que el Dios tuyo si vivís en la India o estás en Alaska. Yo creo que Dios es tan generoso que no puede dejar a nadie afuera de esa fiesta. Entonces, no se tienen que pelear las religiones por el derecho de autor, cuál es el Dios más importante, sino que todas las religiones son la misma música con distintas letras, con los mismos valores, los mismos principios. La diferencia es que ninguna guerra está justificada que se haga el nombre de Dios. Y hoy el mundo tiene mucha soberbia, mucha arrogancia, y el hombre tiene que bajarse el caballo de la soberbia y la arrogancia y subirse al petizo de la humildad. Humus viene de pie sobre la tierra, y no sos más ni menos, sos uno más. Construimos nosotros en el caos más absoluto que una sociedad solidaria y aprendimos que la abundancia y la carencia están en la mente. Si no sos feliz con todo lo que tenés, tampoco vas a ser feliz con todo lo que te falta. En los Andes, siendo los hombres más despojados,
y miserables de la tierra, ni a una rata le desearía que sea parte de nosotros, pudimos ser plenamente felices, vivimos en estado de gracia, tanto nos reíamos que pensábamos que nos íbamos a morir porque el diafragma y el corazón nos iba a explotar, pero nos reíamos porque la risa y el sentido del humor es lo más serio de todos los sentidos. Cuando vos aprendés a reírte de ti, reírte del compañero, todos juntos, es una catarsis que te hace que cosas que te dan mucho dolor se transformen por magia en algo divertido, que parece algo como el humor negro, pero solo porque estás adentro de ese caos y te puedes reír de ti, porque es la única manera de dar vuelta al problema y darle magia. Buenísimo, Gustavo. Cuando se suspendió la búsqueda, había día de accidente que en el fondo la escucharon por una radio, ¿cómo se hace después de una noticia tan dura para manejar las emociones? ¿Cómo se bloquea esa cabeza donde tú dices, bajo las emociones? eh, ¿Cómo lo hicieron, digamos? Porque es algo muy, muy, muy impactante. Bueno, esta película, que el mundo entero se ha sorprendido, hace que hoy sea la película número uno del planeta Tierra. Todo el mundo habla, los niños de 8 7 años te ven por la calle y se te vienen a saludar, no como si fueras un rockstar, un rockstar, sino como un extraterrestre, te miran, te agarran, te agradecen, te dicen gracias. Qué increíble, cómo pudieron, ¿entendés? Ellos vivieron, este director les hizo vivir al espectador cuando nos caímos del avión, cuando la avalancha nos sepulta, cuando tenemos frío, cuando lloramos, cuando nos abrazamos, cuando festejamos, eh, cuando alguien cura. Esto es la magia, porque sentir no es pensar. Por eso digo que las emociones son 5.000 veces más potentes que la mente. Y la emoción es el viento que infla la vela, que te lleva hacia adelante. No hay emoción más fuerte que el amor, la gratitud, la paciencia, todas esas cosas eh, que son como religiosas, ¿entendés? Y están en lo más profundo del ser humano. El hombre se acuerda de Dios en el último momento, cuando está despojado de todo y la soberbia se le disipó y todos los bienes materiales que tiene no le sirven para nada. Porque cuando siente un poquito que está pudiendo con algo, ya se cree todo y no tiene tiempo para Dios. En la montaña, Dios era algo que sentías adentro. Gustavo Nicolich escribió antes de caerse el avión, cuando yo me impuse la misión de traerle a cada familia una cruz, una cadena, un reloj, una carta, una camisa, algo que identificaba a ese amigo para que su familia pueda hacer el duelo. En la cima de la montaña, cuando llegamos después de un día y medio y vimos que había 150 kilómetros para todos lados, que no estábamos, como dijo el piloto, en Curicó, nos abrazamos, hicimos un pacto, no decirle nada a nadie, pero cuando empezamos a bajar encontré asientos y en los asientos había cuerpos y ahí sentí que nunca nadie más iba a volver a ese lugar, que era un lugar inhóspito a casi 5.000 metros de altura y era un granito en el desierto. Si yo no traía a esa persona el reloj, la cédula, su familia nunca iba a creer que su hijo había muerto y lo que lo habían encontrado, sino que cada vez que sonara el teléfono iba a pensar que era mi hijo que me llamaba, que apareció. Entonces me impuse esa misión por amor y por gratitud, porque me puse en el lugar de los padres. Y bueno, junté un bolso muy grande, que era tan grande que pesaba mucho, y los pilotos del helicóptero no me dejaban subir. Y yo fui el último en subir, el último, se habían ido todos 72 días, yo me quedé el día 73
con 8 más, pero estaban todos sentados en el helicóptero y el helicóptero me decía, la valija no va. Como me insistían tanto, ya me habían dicho antes los del Socorro Andino, Sergio Díaz, un tipo maravilloso, Villegas y otro Rojas, que no me iban a dejar subir con el bolso. Yo fui terco y lo llevé igual. Cuando no me dejaban subir me senté arriba y le dije, si el bolso no va, yo me quedo. Pero fui mucho más agresivo que en la película el gran actor que me representa, un gran amigo, un actorazo que hizo una representación increíble, Thomas Wolfe. Yo miraba al helicóptero y le hacía así le decía, si el bolso no va, yo me quedo. Como se dieron que era verdad, me di vuelta y le di la espalda y no los miré más porque ellos me decían que el bolso, hasta que al final se arrimaron y empujaron para afuera a un militar que se tuvo que quedar una noche más para que yo pueda subir con el bolso. Así que cuando finalmente me subí a los patines de ese helicóptero que subía, sentía dentro mío una sensación agridulce, una gran tristeza porque abandonaba el lugar que nos había cobijado 73 días, que había sido nuestro hogar, donde habíamos vivido cosas tan duras, pero donde estaban mis amigos. Pero por primera vez sentí la alegría que iba a volver al mundo que nos había abandonado, a ver a mi madre, a ver a mi padre, a ver a mis hermanos, a ver mi país, a ver mi club. Nunca me permití en la cordillera pensar en eso, porque concentrarse en lo que no tenías en la mente te hacía sufrir. Así que me abracé al bolso y cuando levantó el helicóptero sentí que venían mis 29 amigos adentro de ese bolso y que por fin nos habíamos ido todos. Y eso, que fue muy duro, me dio una gran satisfacción. Primero, por honrar la palabra. A muchos amigos que cuando vieron que lo hacía, me dijeron que si se morían, me pedían que yo lo hiciera. Después, estuve 29 días. Día por día me levantaba temprano, iba a una casa distinta a hablar con ellos, a contarles, como en la familia Nicola, que perdieron al padre y la madre, 4 chicos maravillosos que son parte de mi familia, que tenían 4, 6, 8 y 12 años, cómo habían vivido sus padres de última noche, cómo habían muerto, que habían muerto en un segundo, que habían chocado con la mampara, que no habían sufrido nada, y que tenía para ellos la cámara foto, la cédula, los anillos, las caravanas, el collar de Esterón, cargado de entusiasmo y que me iba arrastrando cuando llegaba a casa, porque el desgaste era terrible. Pero eso me permitió, primero, que todas esas familias, que eran las familias de mis amigos, pudieron atravesar el duelo de la carencia, de la pérdida física, porque las personas mueren cuando nos olvidamos de ellas. Y después, cómo vivieron y cómo murieron. Y bueno, y cuando tenés testimonios maravillosos como el de Gustavo Nicolich, que escribió una carta de casi 16 días, pero el día antes de la avalancha escribió cosas muy lindas que se las leía a su novia. Él dice, desde lo más profundo de nuestro ser, le pedíamos a Dios que este día no llegara, pesado a alimentarnos de los cuerpos de nuestros amigos muertos. Pero si llega el día en que yo pueda hacer lo mismo, lo haría con mucha alegría. Ese chico de 19 años le estaba contando a la madre, a la novia, el pacto de amor que hicimos nosotros, de compartir el cuerpo para que otros puedan vivir. Entonces es tan maravilloso que hoy en el mundo entero se están sorprendiendo porque lo explican, como yo te lo cuento a vos, pero no lo explico yo, lo explica Arturo Nogueira, lo explica Gustavo Nicolich, que en esta película tiene el nombre, tiene un apellido. Bayona tiene la calidad, la genialidad y la bonomía, porque es un hombre extraordinario, que con 700 personas en Uruguay trabajaron en una película que es uruguaya, que habla en uruguayo, que toman mate y no lo revuelven como si fuera el té, que decía un avión latinoamericano.
somos uruguayos, no somos ni mejores ni peores, pero los uruguayos somos distintos. No nos morimos en el primer hervor. Cuando llega el momento final, damos todo porque nos conectamos con algo espiritual que es más grande que nosotros, que le llaman garra. Es el amor a la vida, el amor a tu país, el amor a tus amigos, el amor a tu familia. Por eso, cuando decimos Uruguay no más, es porque no hay nada más importante. Y es en el único país del mundo que las tribunas de fútbol, de básquetbol, cuando un jugador es uruguayo y juega bien, la tribuna entera le grita uruguayo, porque no hay elogio más grande. Y no es que estoy hablando de mi país, en mi país nadie más que nadie. Los presidentes caminan por la calle, no tienen guardaespaldas, la gente discrepa, discute de política, pero después que termina la elección el presidente que ganó es el presidente de todos. Y hay una gran convivencia, hay una gran armonía. Entonces eso, como éramos uruguayos, lo pudimos hacer en la cordillera, lo podría hacer cualquier persona del mundo. Y por supuesto, porque todos los países son maravillosos, pero éramos uruguayos. Por eso te digo que la sociedad de la nieve, nosotros nos engañábamos en la mente con lo siguiente: la nieve de nuestros pies era blanca, las paredes eran blancas, el cielo era azul, el sol, ese sol hermoso que estaba arriba de nuestra cabeza, que tenía 16 brazos, que éramos nosotros, porque el sol era nuestros 29 amigos que brillaban en nuestro corazón. Nos engañábamos que vivíamos adentro de la bandera uruguaya, porque no queríamos ser parias, no queríamos estar en un lugar solo, y nosotros con la mente fabricábamos un escenario favorable que era nuestra casa. Entonces, eso es la magia de reinventar, de conectarse, de recrear escenarios imposibles en posibles por medio de la creatividad. La creatividad se despierta gracias a la adversidad, que es la madre de todos los grandes descubrimientos. La adversidad es la que desarrolla la creatividad. Si querés cagarle la vida a un hijo, dale todo. Dale todo. A un hijo le tenés que dar amor y después le tenés que dejar que él vuele solo. Pero para aprender a volar, primero tiene que aprender a caerse. Tiene que aprender a levantarse. No le tenés que facilitar, lo tenés que apoyar para que se forme, aprender de los errores. El error y el fracaso no existen, solo existe el aprendizaje. Y eso es lo que en esta película demostramos al mundo, que nuestra historia es una historia de fracasos y de errores. Pero tuvimos la perseverancia y la constancia de levantarnos siempre una vez más. Buenísimo, Gustavo. Te quería preguntar, bueno, aparte del rol que ya nos mencionaste de las pertenencias, tú dijiste que un equipo de rugby se conforma con el flaco, el gordo, el alto y todos tienen una función. ¿Cuál fue la función que jugó Gustavo Cervino en esos 70 días, 72 días? Yo hice todo lo que se requería de mí si era necesario. Tuve que ser médico porque tenía 3 meses de facultad de medicina, psicología médica, estadística, biología celular. Tuve que encargarme a trabajar en los cuerpos para llevarle comida a nuestros amigos, con los Strauch, con Roberto Canesa, desde el primer día hasta el último. Tuve que ser expedicionario, trepar la montaña cuando el mundo nos abandonó. Tuve que tener sentido del humor, tuve que curar a los amigos, a los heridos, tuve que asistir a que mis amigos que se morían puedan transitar ese camino y morirse en paz. Por eso Arturo Nogueira, Numa Turcati murieron en mis brazos. Cochi Inciarte también estuve al lado de él cuando murió. Y Javier Metol me pidió que en los Andes, que cuando él se muera quería que yo esté al lado de él. Y me llamaron cuando yo estaba en Europa, cuando era la Copa Mundial Juvenil de M20 con Mico Martín,
porque se estaba muriendo con 40 metástasis. Y yo le dije, Javier, me dijeron, ¿dónde está el CTI? Dame con él. Lo llevaron el teléfono, Javier. ¿Te acordás que vos me pediste que el día que vos te mueras, vos querías que yo esté al lado tuyo? Quiero que sepas una cosa, hoy es 1 de mayo. Si vos realmente querés que yo esté al lado tuyo el día que te mueras, sabé que yo voy a estar acá hasta el 28 de mayo, que es el día que termina el Mundial. Soy presidente de la delegación de Uruguay y mi hijo Martín está jugando. Silencio. Javier, me escuchaste y me dijo, te espero, te espero. Me esperó los 28 días. Bajé el avión, llamaba todos los días, le daban morfina, fui al hospital, estaba toda su familia, todos sus nietos. Y bueno, grabó cosas maravillosas, me mostró en la pared con 40 metástasis el pensamiento que había escrito para sus nietas, que decía, no te quejes por lo que te falta, agradece por lo que te queda, pero nunca, nunca, nunca deje de luchar por lo que deseas. Tenía casi 80 años, tenía un ojo solo, un solo pulmón, había sobrevivido, tenía cáncer, 40 metástasis y había vivido 28 días más de lo que los médicos decían que podía vivir, solo por la terquedad de querer morirse en mis brazos. Y murió en mis brazos, rodeado de toda la familia, un par de días después. Y bueno, fue una cosa maravillosa. Y es una de las cosas que le agradezco a Dios, que yo no lo elegí, pero tengo que el dolor sea menos dolor, la alegría sea más alegría, y estar al lado del que lo necesita, porque yo lo que necesito es ser una enzima catalizadora que acelera los procesos para que sean más rápidos o más lentos, según, y yo no tengo nada que ver, yo solo soy una enzima catalizadora. Ellos son los que lo hacen y yo soy un instrumento de Dios. Dios escribe derecho sobre letras torcidas. Soy una persona con muchísimos defectos, calentón, durante mucho tiempo era muy complicado y aprendí a controlar las emociones, a aceptar mis limitaciones y por medio de la repetición transformé limitaciones en fortalezas. Y hoy soy un hijo presente, soy un padre presente, soy un amigo presente, siento antiautoritario y rebelde, que nadie me podía contener. Terminé siendo presidente de la mayoría de las organizaciones que fui parte, porque aprendí a respetar, aprendí que las normas estaban para cumplirlas, cuando antes había hecho todo lo contrario, pero con ejemplo. En la Fundación Rugby Sin Fronteras, en vez de decir que hay que respetar, usamos el rugby como instrumento para ir por todo el mundo, con mi amigo Bautista Segons, el fundador conmigo, el presidente y el vicepresidente, para usar el rugby como herramienta. Y lo primero que pusimos fue, yo respeto. Ninguno de los dos respetábamos nada, pero no se podía decir que hay que respetar cuando, bueno, entonces las luces rojas para mí eran verdes. Y a partir de que yo dije yo respeto, tuve que ser congruente y honesto. Veía una luz roja y tenía que parar, antes aceleraba. Solo porque ser antiautoritario y rebelde era algo que a mí me divertía mucho. Las normas eran para todos menos para mí. Entonces, toda esa transformación fue porque yo me conecté con mi sincero deseo y un día elegí ser parte de la sociedad que vivía, pero con las reglas iguales para todos. Oye, Gustavo, ¿cómo fue el recibimiento en tu país cuando lo rescataron y llegaron a Uruguay, digamos? ¿Y costó mucho empezar una vida más normal de nuevo? Ah, no, yo nunca fui normal, así que era imposible que quiera ser normal. Yo soy uno más, pero acepté que mi naturaleza era indomable y mi padre, un ser humano extraordinario, un santo, un caballero, siempre decía, 9 hijos, cuando él hablaba, yo le decía, enfrentándolo, me decía, ¿qué opina mi máximo detractor? Yo le exigía que me explique por qué no. Y él me decía, porque es así. Nunca le protesté cuando me dio una orden. Mirá, papá, le decía, yo te quiero mucho, pero vos antes de nacer no me preguntaste si yo estaba dispuesto a hacer todo lo que vos querías en la vida. Así que explícame el motivo y yo te voy a obedecer.
Y tuvimos ese diálogo, un día mi padre me pidió que no lo hiciera frente a mis hermanos, porque los iba a confundir, pero que él iba a tener esa dialéctica personal. Y bueno, mi padre fue un genio, decían el profeta, y tuvimos siempre un ping-pong muy especial para entender, yo por obligación no hago nada, pero por amor, si vos me lo pedís, yo te doy mi corazón. Y entonces veo que hay personas que sí lo hacen, yo soy obediente con lo que siento, no con los mandatos. Eso era antes. Hoy soy obediente por elección porque elijo obedecer las reglas del juego, a no ser que la cambiemos entre todos democráticamente. Y eso es lo que tiene Uruguay, un país democrático, republicano y respetuoso. Tremendo. Gustavo, ¿qué sentiste cuando viste por primera vez la película La Sociedad de la Nieve? ¿Hay algo que quizás no salió en la película y te gustaría contar? Pero cuéntanos qué es lo que sentiste, porque la película uno lo ve y es como que si estuviera ahí con ustedes. Lo primero que te quiero decir es que la película es fuertísima, era muy necesaria. Esta película no es casualidad. Nosotros con Roberto peleamos para que se haga la documental de la Sociedad de la Nieve, que ganó todos los premios hechos por Gonzalo Arijón. Luchamos para que Pablo Bierce escribiera el libro de la Sociedad de la Nieve que cuenta toda la cultura y la idiosincrasia del Uruguay, de nosotros mismos. Muestra como si fuera un collar de perlas, cómo a pesar de la diversidad se puede lograr la unidad. La documental ganó todos los premios. El libro es hoy uno de los libros más vendidos en el mundo, es excelente. Y de ese libro se basó la película Sociedad Nieve con un director extraordinario que es Bayona. Podcast de Nano de María. Todos los primeros y 15 de cada mes estaremos conversando con personas que tuvieron un cambio radical en su vida, ya sea por un accidente, una enfermedad o la muerte de un ser querido, y aún así supieron reinventarse. Historias inspiradoras, siempre desde la mirada de lo positivo.